Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el maestro Manuel Castañeda. Actualmente estoy cursando el doctorado en educación y la plática o el webinar que tenemos en esta ocasión va a ser para esta clase. Para poder iniciar con el webinar, voy a hacerles una presentación del tema que vamos a abordar, siendo el principal tema el siguiente. Permítanme. Espero ya les esté saliendo a todos la pantalla que estoy compartiendo y con esto damos inicio al webinar de esta ocasión. Bueno, el tema que vamos a abordar o el tema de investigación, el tema que se realizó una investigación es el siguiente, que dice las transformaciones educativas de México. Este título está basado del modelo 17 a la nueva Escuela Mexicana del 2022, es decir, vamos a estar hablando de cómo se fue transformando el modelo educativo, cuáles fueron las modificaciones, si ayudó o no ayudó, si nos dificultó el trabajo a los docentes de nuevo ingreso, entre algunas otras pautas que iremos viendo conforme vaya avanzando la presentación. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues únicamente me hacen la observación y podemos entrar en debate acerca de eso. Muy bien. Bueno, lo primero, el objetivo del webinar. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vamos a hacer este webinar? Bueno, pues lo primero es analizar las diferencias, como ya les mencioné. ¿Qué diferencia hay entre el modelo 17 y el 2022? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Qué empeoró? Fundamentos teóricos y transformaciones entre el modelo educativo 2017 y el modelo 2022, que algunos lo conocemos como la NEM o la Nueva Escuela Mexicana. ¿Sí? Bueno, el contexto histórico. El contexto histórico, o para el contexto histórico, yo tomo como referente los últimos tres modelos educativos, que fue la reforma del 2011. El modelo educativo del 2011 o la reforma del 2011 está enfocada o tiene un enfoque por competencias. Quienes lo trabajamos o quienes lo conocemos, pues ya sabemos un poquito más acerca de la diferencia, la actualización o las diferencias que hay entre cada uno de ellos. La reforma del 2017, pues ya se basa un poquito más en los aprendizajes clave, el que el alumno, que era lo que tenía que aprender, los aprendizajes en que se tenían que basar, entre algunas otras modificaciones que se hicieron. Y por último, el que todos conocemos actualmente, que conocemos como la NEM, que fue la reforma del 2022, que esta reforma tiene un enfoque más humanista y comunitario, que se enfoca un poquito más en las emociones de los alumnos y el contexto en el que se desarrollan las aulas o los mismos alumnos. Ahora, el modelo educativo del 2017, vamos a iniciar analizando el modelo educativo del 2017, que es donde se va a hacer la comparación del 2017 al 2022. ¿Sí? El modelo educativo del 2017, ¿en qué se basa? ¿Qué tiene? ¿Qué agrega? ¿Qué nos da? ¿De qué nos habla? El modelo educativo del 2017 se basa en los aprendizajes claves. Además de los aprendizajes claves, otra característica que tiene es la autonomía curricular, el enfoque por competencias y el uso de la tecnología. Ya que en el modelo del 2017, quienes estuvimos trabajando con él, recordamos que algunas gestiones o la mayoría de las escuelas hicieron gestiones acerca del uso de la tecnología, ya que se buscaba que los alumnos utilizaran las TICs, es decir, se actualizaran y diéramos a conocer este tipo de trabajo. Por eso se implementaron las mini laptops. En algunas escuelas, incluso el gobierno proporcionó tablets para poder implementar este tipo de estrategias para que los alumnos conocieran y se enfocaran un poquito más en la tecnología. La autonomía curricular, eso fue una materia que no todos conocimos, pero este, sabíamos de qué se trataba. Se daba una hora a la semana y se suponía que nosotros los docentes teníamos la autonomía de poder manejar los contenidos que nosotros considerábamos de cada una de las asignaturas. El enfoque por competencia, se buscaba que el alumno saliera competente para la vida laboral, es decir, nosotros estábamos formando o estamos formando a los alumnos de que vamos a incluir a la sociedad. Ahora, el plan y programa de estudios de 2017, ¿qué tiene? ¿Qué se basa? ¿Cuál es su propósito? Vamos a irlo desmenuzando o analizando un poquito más a fondo, paso por paso. Muy bien, iniciamos con lo primero. Lo primero son los fundamentos de la educación. Los fundamentos de la educación o esta parte se debe de preparar a los alumnos para que puedan afrontar el difícil momento histórico que están viviendo y lo deben realizarse plenamente para que nuestro país sea más próspero, justo y libre.
cada reforma tiene su modificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Encargarnos de que nuestros alumnos estén preparados para la vida en sociedad. Tenemos que hacer alumnos que se puedan defender en la vida en sociedad, ya que nosotros estamos encargados de eso, de hacer alumnos factibles, autónomos y demás. El contexto histórico de la reforma del 2017, pues el principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública básica y media superior, además de ser laica y gratuita, eso es un punto muy importante, sea de calidad, con equidad e incluyente. Esto significa que el Estado ha de garantizar el acceso a las escuelas a todos los niños y jóvenes y asegurar que la educación que reciban los les proporciona aprendizaje y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o de género. Es decir, nosotros buscábamos a la no discriminación en la reforma del 2017, la hemos seguido buscando, pero ha tenido sus modificaciones. ¿Cuál era el propósito de la reforma del 2017? ¿Para qué se reformuló? ¿Para qué se cambió? Bueno, pues el propósito de la educación básica y media superior pública es contribuir o era contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida sociedad, en la vida social, económica y política de México. Vuelvo a lo mismo, estamos preparando alumnos para la vida en sociedad, para hacer alumnos, para ser personas que puedan afrontar problemáticas que se pudieran haber presentado a lo largo de su vida. ¿Sí? Ahora, forma en que se pretendía lograr los aprendizajes para el alumno, poner el alumno en el centro. Eso es de ley. La reforma del 11, del 2017 y del 2022, que es la que tenemos actual, es nuestro trabajo, poner al alumno en el centro. Ahora, generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros, que los alumnos se sintieran cómodos dentro del salón de clase. Diseñar experiencias para el aprendizaje situado, mayor importancia a la calidad en la cantidad de los aprendizajes. ¿Dónde está cada alumno? ¿Dónde deben llegar todos? ¿Qué propósito era el del docente? Hacer esta planeación enfocada en los alumnos y hacia dónde quería llegar. La importancia de que los alumnos resuelvan problemas, diversificar las estrategias didácticas, la relación con los contenidos de otras asignaturas, su papel como mediador, los saberes previos y los intereses de los estudiantes, la diversidad de su aula y modelar con el ejemplo. Se nos pedía a nosotros los docentes en la reforma del 2017 los saberes previos del alumno y partir de ahí para planear lo que nosotros debíamos de enseñarles a futuro. ¿Sí? ¿Qué les interesaba a los alumnos? ¿Qué estaba pasando en la sociedad actualmente para que nosotros tomáramos en cuenta y partir de ahí para poder enseñar o planificar los aprendizajes? ¿Cuál era el rol del alumno y del docente? El docente reconoce que estudiante no llega al aula en blanco, qué estudiantes llegaban al aula en blanco y qué para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, lo que ha adquirido por el medio de la experiencia, del mismo modo que ambos tienen derecho de colaborar y participar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo llegó el alumno? ¿Qué tengo que lograr? ¿Qué rescato? ¿Qué tengo que modificar? Ese era el rol del docente. Ahora, ¿cuál era el rol del alumno? El alumno aprende a regular sus emociones, impulsos y motivaciones, autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse, tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. El alumno es el rol que sigue teniendo el alumno actualmente, pero con ciertas modificaciones. Ahora, estrategias de enseñanza. ¿Qué estrategias de enseñanza proponía la reforma del 2017? Resolución de problemas mediante el juego o experimento. Se trataba principalmente de interesar al alumno en la materia. ¿Para qué? Para que el alumno aprendiera y desarrollara los aprendizajes claves. Los principales contenidos curriculares: educación socioemocional, educación física e implementación de las herramientas digitales, como ya les mencioné, del uso de la tecnología, ¿sí? Además de cuidarse físicamente. Ahora, el modelo educativo del 2022. ¿Qué tiene o en qué se basa el modelo educativo del 2022 o la famosa NEM? Lo primero, enfoque humanista y comunitario, inclusión y equidad, articulación de saberes y educación situada. La NEM promueve una educación humanista, crítica y transformadora centrada en la comunidad y el contexto. ¿Dónde está el alumno? ¿En cuál es el contexto de la escuela? ¿En qué se desarrolla? Para de ahí partir y
poder planear nosotros los docentes el aprendizaje que los alumnos deben de llegar. Planes y programas de estudio del 2022, una clara imagen que podemos ver ahí en pantalla, los niveles de degradación. Perfil de egreso, ejes articuladores, campos formativos, fases y grados y programas, codiseño analítico y sintético. Podemos desglosarlo más específicamente, pero nos extenderíamos muchísimo más. Entonces, les dejo la imagen ahí. Va a estar la sesión grabada para que puedan ustedes informarse un poquito más acerca de en qué consiste o cuáles son las fases y demás, porque también es importante mencionar que ya no es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero de secundaria y así sucesivamente. Se dividió en fases, ¿sí? Fase uno, fase 3, fase 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya no son grados, ahora son fases y en base a las fases, los campos formativos que los iremos desglosando más adelante. ¿Ok? Continuamos. Tenemos cuatro campos formativos en la NEM, en el modelo educativo del 2022. ¿Sí? Nos dividimos, ya no son por materias, ahora son por campos formativos, ciertas materias acordes transversalmente, las reunieron en un mismo campo formativo y lo renombraron. Por ejemplo, el lenguaje, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedad. Ahora, dice lo siguiente, los campos formativos, los cuatro campos formativos, la premisa estructural del plan y programa de estudios es que la realidad no es una total universal común para todo el mundo y por lo tanto tampoco se puede escribir esa realidad totalizante desde un campo universal de conocimientos que le dé sentido. Estructurar el currículo a través de campos que permitan la integración del conocimiento y por lo tanto una visión más compleja de la realidad posibilita considerar distintos ámbitos de la vida, no reducibles a uno solo, reducibles entre ellos. Lo que no es un campo formativo, que no es la suma de los contenidos que lo conforman y desde ahí otorgar sentido a la realidad. Lo que sí es un campo formativo es el trasfondo ante el que resulta lo que existe en él. En este caso, la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas con los cuales acercarse a la realidad que se requiere estudiar. Muy bien, seguimos, continuamos. Si tenemos alguna duda, les repito, hay que hacer una seña, levantar la mano, prender su audio, como ustedes gusten. Ahora, un campo formativo propone. ¿Qué propone el campo formativo? Hay que recordar que existen cuatro campos formativos, ya no son materias, ya no son asignaturas, son campos formativos. Un campo formativo propone, ¿qué propone? Una estructuración y articulación que reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros desde donde se construye la relación con el conocimiento. ¿Ok? Muy importante. ¿Cuáles son los contenidos de los programas de estudio? Son una disposición de conocimientos de saberes en un campo formativo que colaboran sentido más allá de su significado particular, en la relación que se establezca entre ellos y los ejes articuladores, los cuales vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad mediante problematizaciones o temas generales de estudio. Los campos formativos se relacionan transversalmente, es decir, lo que yo estoy viendo en ciencias, por ejemplo, en física, tiene que tener sentido con lo que se está viendo en biología, en química, en matemáticas, ¿sí? Porque ahí es donde se está, por eso fue que se reunieron esos campos formativos para hacer la transversalidad y que los alumnos estén aprendiendo a la par junto con las demás asignaturas, llamémoslo de esa manera, ¿ok? Ahora, la implicación de trabajar un currículum con campos. Les dejo la imagen, podemos hacer la captura, podemos hacer una lectura. Muy bien. Ahora, la didáctica de los campos formativos. Es desde la didáctica donde se construye el sentido del campo porque ésta se ocupará de participar entre los profesores y profesoras. Se diseñan los múltiples articulaciones entre los contenidos de un campo, así como entre estos y los ejes articuladores. Volvemos a lo mismo, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la comparación del modelo 17 con el modelo 22. ¿Qué comparación hay? ¿Qué cambió? ¿Qué modificó para bien, para mal y demás? En el 2017 eran aprendizajes claves y enfoque por competencias. ¿Qué cambió? Que en el 2022 la NEM tiene un enfoque humanista, tiene campos formativos y la vinculación con la comunidad. Es decir, en el 2017 el enfoque era por competencias. Teníamos nosotros que hacer competente al alumno para su vida en sociedad y los aprendizajes claves
tomábamos en cuenta los saberes anteriores del alumno, es decir, qué sabes, y partíamos de ahí para poder lograr los enfoques por competencias. Pero ahora en la NEP nos pide que nuestro enfoque sea un poco más humanista. A ver, el alumno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Vida saludable? Hay que cuidar nuestra alimentación. Y se dividen en cuatro campos formativos, se dividen en seis fases y hay este tipo de modificaciones que en algunos casos los docentes aún no terminamos de entender y lo vincula con la comunidad. Es decir, tenemos problemáticas. ¿Qué problemáticas se presenta en la sociedad o en el contexto en el que se desarrolla la institución? Y partir de ahí para planear los aprendizajes que el alumno desea o tiene que lograr, pero basado en la problemática que se acordó en el Consejo Técnico. ¿Ok? Los fundamentos teóricos, la reforma del 2017 que se toma en cuenta las teorías de Piaget y Vygotsky, que es el constructivismo, y la NEM refiere o toma en cuenta a Freire y Falsborda, que son pedagogía crítica y pensamiento latinoamericano. ¿Ok? Los campos de formación académica. Los campos de formación académica es de asignatura a campos integrados, interdisciplinaridad y contextualización de saberes. Ahí viene lo bueno. ¿Qué es la NEM? La reforma del 2022. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cómo se come y demás? Bueno, pues es un modelo político o de enfoque. Es un paradigma educativo y social y político. La NEM no es un modelo, ¿sí? Sino una articulación política y pedagógica que busca transformar el paradigma educativo tradicional. ¿Ok? Ahora, los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. La NEM, ¿cuáles son los principios? El primer principio de la nueva escuela mexicana es la efectividad. La NEM promueve una gestión escolar democrática y participativa con un enfoque en la efectividad de la formación integral de los estudiantes. Se adapta a sus necesidades individuales mediante enfoques humanistas, científicos, artísticos y críticos. ¿Cuál es el segundo? La calidad. Adecuamiento en los procesos de desarrollo y aprendizaje, con evaluación enfocada en el aspecto formativo del alumno, concretando con ello una educación de calidad, que es lo que se busca, una educación de calidad. La inclusión es fundamental y la inclusión es fundamental ir más allá de incorporar o integrar. No basta solamente incorporar los distintos grupos sociales a la escuela, sino también proponer una inclusión decolonial que crea una conciencia en los y las estudiantes. La interculturalidad, la aceptación y apreciación de la diversidad cultural generan las nuevas generaciones, competencias integrales y actitudes genuinas de participación ciudadana, convivencia, respetuosa inclusión, equidad y justicia social. Y de derechos humanos. Garantiza el derecho a la educación desde la educación inicial a superior, llevando a efectos cuatro condiciones necesarias: la equidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de los servicios educativos. Muy bien, hasta esta parte tenemos unos retos y perspectivas. ¿Qué retos se presentaron en la modificación? La formación docente. ¿Por qué? Porque muchos docentes, el uso de las tecnologías, principalmente el uso de la tecnología, es donde la mayoría de los docentes tuvimos que hacer una actualización, ¿sí? Ya que muchos docentes de la antigua escuela pues, se les complicaba o aún se les sigue complicando el uso de la tecnología para Classroom y algunas otras estrategias que se nos fueron implementando poco a poco. La implementación desigual. Tenemos una variedad de alumnos dentro del salón de clase. ¿Sí? ¿Cómo podemos incluirlos a todos sin dejar de lado al resto de los alumnos? Es decir, yo no me puedo enfocar solo en la alumna invidente, pero desatender a todos los demás. ¿Qué tengo que hacer yo para poder incluirla dentro del salón de clase junto con el resto de sus compañeros y no sienta ella esa diferencia? Y la necesidad de evaluación continua. Ahora nos piden una evaluación continua, es decir, tú estás viendo este tema, ¿cómo lo estás evaluando? Si tuviste la actividad número 11, que es hacer una infografía, pero ok, inicio, desarrollo y cierre, ¿cómo la evaluaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué rúbrica utilizaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo para la evaluación continua? ¿Sí? Y uno de los grandes retos de la reforma educativa es la coherencia entre el discurso y la implementación real. Hasta aquí sería toda mi participación. Ahora voy a hacer algunas preguntas para, si hay alguna duda y demás, poderlas solucionar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué diferencias ha notado entre el 2017 y el 2022? Dejo a que hablen. Bueno, las diferencias que hemos notado es que
Antes eran los aprendizajes claves, ahora es más humanista, ¿sí? Ahora nos enfocamos más en cómo se siente el alumno, qué problemas tiene, cómo podemos ayudarlo. Ok, ese es uno de los principales cambios que en lo personal he notado en el cambio de la reforma de la NEMNI del 2017. Ahora, ¿qué modelo se implementa más en su contexto? ¿Y es viable la NEM? Considero que es viable, sí, pero es un poquito difícil, ya que los contextos dependen de muchas cosas, indígenas, de vandalismo, de drogadicción y entre algunos otros. Entonces, pues se nos queda de tarea informarnos, saber qué diferencias tenemos, cómo podemos aprovechar las reformas, nos ha perjudicado o no nos ha perjudicado, entre algunas otras. Sí, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención. Mi nombre es el profe Manuel Castañeda y estamos a la orden para cualquier cosa. Gracias.